podemos presentar esta nota como el primer cambio de gabinete en el equipo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires desde que arrancó la gestión. Claro, Podría ser de alguna manera. Además, digamos, también hay que decirlo, reposicionó un área clave, digamos, en términos de la gestión pública, con un rango interesante, que es el rango de ministerios. Hablamos de ciencia y tecnología. Nos acompaña el ministro del área, flamante ministro del área, le podemos decir, aunque no flamante ministro, digamos. Lo fue desde el origen de la gestión de María Eugenia Vidal. De hecho, hemos hablado con Jorge Lustondo en alguna otra oportunidad cuando tenía una cartera ampliada, por llamarlo de alguna manera. Todavía está. La tengo, sí, desde el 11 de diciembre yo me hice cargo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Ya cuando hablamos aquella vez les había comentado que la señora gobernadora había tomado la decisión de incorporarnos el área de turismo, luego el área de cooperativas, y bueno, había aumentado la densidad, la complejidad y la diversidad del ministerio. Y bueno, fueron 7 meses y medio muy apasionantes con toda la complejidad y la diversidad que tiene la provincia y las áreas temáticas que este ministerio tiene todavía. Porque, digamos, hoy acabo de firmar el proyecto de ley que entra en las cámaras esta semana. Y ahí se disuelve el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y se crea el nuevo Ministerio de Producción. Y, una reforma a la ley de ministerios, digamos. Claro, que además reformar la ley de ministerios. Eso nunca se discute porque es protocolar. La oposición siempre entiende que la herramienta de gestión de la provincia de Buenos Aires es una facultad que le cabe a la gobernadora, digamos. No hay antecedentes. Lo noto medio inseguro de que se vaya. No, para nada. No hay antecedentes en los cuales se haya rechazado una ley de ministerio. Realmente es un instrumento una herramienta de gestión que se le da a la gobernadora. Y yo quiero rescatar esto porque es un hecho inédito y es la primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires que se crea un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, o sea, en línea con la importancia estratégica que tiene en la nación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y por lo tanto, como yo digo, es una reparación, es un viejo anhelo de los bonaerenses y que surgió precisamente de un balance realizado en los primeros 7 meses de gestión. A mí me tocó manejar todas las áreas, armar todos los equipos, armar los equipos del área de puertos, bueno, poner en marcha el astillero Río Santiago. Recién el 15 de marzo pudimos poner en marcha el nuevo directorio del Fondo de Garantías de Buenos Aires, del FOGABA, y también armar las subsecretarías de Industria, Comercio y Minería, la subsecretaría de Turismo, la de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Territorial, y la de Ciencia y Tecnología, y trabajar muy fuertemente con la SIC, la Comisión de Investigación Científica. Antes de ponernos a hablar de lleno de lo que va a ser su gestión en Ciencia y Tecnología, le quiero consultar, ¿qué se pudo hacer en un semestre bastante parado, digamos, en materia macroeconómica, desde el Ministerio de la Producción, más allá de lo que usted mencionaba, que no es poco, que es toda la cuestión burocrática, de la estructura administrativa y demás, pero digo, ¿qué se pudo hacer para la producción y el comercio de la provincia de Buenos Aires en un semestre que debemos coincidir? Supongo que es un semestre bastante parado, digamos. Bueno, un semestre difícil, complejo, donde hubo que tomar a nivel nación todas las medidas en la macroeconomía que tuvieron su impacto en la microeconomía, medidas que tuvieron su impacto en el territorio, que tuvieron su impacto en los diversos sectores productivos, así como, digamos, tuvo un impacto muy favorable en los sectores del agro, que ya realmente... Pero no era ministerio suyo ese, lamentablemente. No, precisamente es el Ministerio de Agricultura, pero nosotros es un gabinete, es un equipo de trabajo, pero digamos que sí, rápidamente... Hablando de un beneficio para el sector productivo, digamos. Claro, rápidamente lo hablamos, ¿te acordás cuando en la reunión anterior yo te decía, claro, cuando uno, digamos, cuando se unifica el tipo de cambio y se eliminan retenciones, se eliminan restricciones a las exportaciones, se generan condiciones de rentabilidad que para un sector tan permeable a la incorporación de tecnología y a invertir como el sector agroindustrial y agroalimentario de la provincia de Buenos Aires, inmediatamente respondió con un 30% del incremento del área de siembra, con una intención de siembra para lo que es el ciclo agrícola 2016-2017 muy interesante, que va a traer como correlato
digamos, un impacto en la micro y en la macroeconomía en el primer semestre de 2017. En el caso nuestro, en el caso de la industria, del comercio, del turismo, de la minería, ¿no? Bueno, ahí realmente las medidas tomadas tuvieron impactos positivos en algunos casos, donde mejoró la competitividad y la rentabilidad. Tuvieron algunos impactos negativos en términos de algunos costos de producción que subieron. Sí, las tarifas, todo ¿no? el tema y mirá, son, digamos, como las cuatro patas de una mesa. Por un lado, nos encontramos con tasas de interés altas, ¿no?, que están vinculados a los niveles de inflación, y, digamos, tasas de interés altas. Por el otro lado, algunas importaciones que trajeron perjuicios para algunos sectores. Por el otro lado, las tarifas. Y por el otro lado, una presión impositiva alta. O sea, digamos, fueron cuatro elementos. El panorama de las industrias, sobre todo de las pymes, ministro, es complicado, digamos. Perdón, todo sí. Este análisis que Bueno, está por haciendo. eso, yo lo que te digo, estos son los cuatro elementos. Ahora bien, esto, digamos, también acompañado por una caída en el consumo. Entonces, digamos, una caída en el consumo combinado con altas tasas de interés, o sea, lo que digamos, no tener un crédito accesible y barato. ¿Sí? Bueno, ahora, paralelamente, nosotros trabajamos en equipo con el Ministerio de Producción de Nación y, cuidado, en este tiempo pudimos lograr la sanción de la ley Pymes, que también no registra antecedentes. Hay un antes y un después en las pymes, y para las pymes en la Argentina y en la provincia. ¿Y eso ya tiene impacto? ¿Ya por se supuesto, aplica? Pero sí, bueno, porque las primeras medidas que se tomaron fueron de impacto inmediato, que fue, digamos, que el IVA que debían pagarlo a los 30 días, pudieron tomarlo 90 días. Esto tiene un efecto financiero inmediato, era un reclamo que las pymes venían haciendo desde hace mucho tiempo. Después se tomaron otra serie de medidas y luego la ley Pymes y la ley autopartista. La ley Pyme tiene un conjunto de componentes que van desde lo crediticio hasta lo fiscal, que ya comienzan a tener impacto. Y cuidado, cuando hablamos de pymes en la Nación, cuando la Nación toma una medida que beneficia a las pymes, cuando hablamos del territorio bonaerense tenemos que tener en cuenta que el 35% de las pymes están en la provincia de Buenos Aires y que ese 35% de las pymes significan el 96% de las empresas de la provincia de Buenos Aires que generan el 60% del empleo. Entonces, este paquete pyme que se votó en el Congreso de la Nación, junto con el de autopartistas, también más del 60% de la industria autopartista está en la provincia de Buenos Aires, genera condiciones de competitividad, de rentabilidad, que van a mejorar la productividad. Ahora, claro, esto no es un tema inmediato. Cuando me preguntabas qué es lo que habíamos hecho, bueno, además de armar el ministerio y de hacer varias cosas como las que después podemos comentar, como el astillero Río Santiago. Sí, eso quiero un capítulo aparte. Bueno, y muy importante, No, nosotros lo que fuimos trabajando puntualmente con los ministros era estando en el territorio muy cerca cuando se daban estas situaciones y nos encontrábamos con empresarios que decían temo tener que suspender gente, temo tener que echar gente. Y ante ese reclamo puntual... Ante ese reclamo puntual inmediatamente llegábamos con el ministro de Trabajo Villegas, con el equipo del ministro de Producción de Nación, Pancho Cabrera, y con el ministro de Trabajo de Nación, Jorge Triaca, e inmediatamente le encontrábamos salidas productivas a este tipo de conflicto, como fue el de Cresta Roja y como tantos otros, pequeños, pero hubo cientos. Cresta Roja fue grande. Bueno, claro, digamos, pero el escenario que usted decía, con pymes o con industrias, digamos que algunas de ellas son pymes con imposibilidad real o concreta de acceder al crédito o con créditos caros, con importaciones que en algún caso por ahí puede haber repercutido en la provincia de Buenos Aires con el impacto de las tarifas, con la baja de consumo y demás. Usted decía recién, bueno, nosotros llegábamos frente a la posibilidad de que alguna de ellas manifestara, qué sé yo, como última salida, la eventualidad de tener que suspender trabajadores. Claro. O cerrar. Concretamente, antes de eso, claro, le pregunto, ¿hubo casos en donde hubo industrias que finalmente tuvieron que suspender o echar trabajadores en la provincia de Buenos Aires? ¿Registraron esos casos? Sí, pero en muy pequeña proporción, porque teníamos un conjunto de instrumentos que los manejábamos y que le facilitaron a los empresarios poder retener al personal y pasar esa situación de transición. Es decir, se manejaron múltiples instrumentos y por eso es que, ustedes fíjense que en un momento, que incluso desde el sector gremial, también del sector gremial, nosotros hacemos territorio todas las semanas, nos planteaban, temo
que haya pérdida de empleo, temo que haya. Entonces convergían, digamos, los empresarios y los representantes gremiales, ambos temiendo un escenario de suspensiones y de pérdida de trabajo. Entonces, sobre ese camino nosotros fuimos trabajando para que esto no ocurriera, y podía citarle un montón de casos en todo el territorio, que ya estuvimos en Torkins una noche, un viernes a la noche, con el ministro Sarkis, a las 10 de la noche llegó el intendente de Suárez con una empresa de calzado que había mandado 62 telegramas. Y bueno, y ese viernes a la noche pudimos, en conversación con el ministro Villegas y con el ministro Triaca, ¿existen los PREVA, encontrar una solución? Sí, por supuesto, famoso, sí. Digamos, esos planes para... Todo un conjunto de instrumentos que le facilitan al empresario, porque hay que entender que el empresario pyme, digamos, para el emprendedor pyme, que son el 96% de las empresas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El empleado es parte del capital humano, es parte misma de la pyme. Es muy fuerte el tema. El tema, primero, que las pymes tienen arraigo territorial. El dueño de la pyme y todo su personal viven en el mismo espacio territorial. Pero a su vez hay varias generaciones comprometidas. Por lo tanto, para una pyme tener que suspender, ni hablemos de tener que echar a una persona, es algo muy complejo y muy duro. Nosotros tomamos conciencia de eso, por eso hicimos un trabajo, pero un trabajo muy silencioso, un trabajo muy silencioso de presencia en el territorio y en contacto todos los ministros tratando de atenuar esto. Entonces, por eso, si usted me dice, ¿qué fue lo más importante que hicieron? Y yo te diría hoy que habernos podido anticipar a situaciones críticas, haber podido mitigar alguna situación que se nos escapó, atenuar los impactos de la crisis. Los impactos y generar las condiciones para que en el cuarto trimestre o en este final del segundo semestre, generar las condiciones para que cuando la macroeconomía, digamos, comience a alinearse en términos de baja de tasa de interés, oferta crediticia, que hay mucha, con tasas razonables, con subsidios de tasas como contemplan todos estos instrumentos, precios, y digamos que van a ser muy razonables, ¿no? Ahí es donde nosotros desde el área de producción teníamos que sentar las bases para que, dadas las condiciones, y esto se pusiera en marcha, ni hablar de la reinserción de la Argentina al mundo con todo el efecto exportador, ni hablar de todo lo que significa el plan de infraestructura de 150.000 millones. Digamos, hoy hay más de 350 obras que se han iniciado en 135 municipios, hemos elaborado un plan portuario que no había, pudimos abordar el problema de Tecplata. ¿Ustedes supieron que con Tecplata todo el problema que hubo? ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo está hoy Tecplata? Bueno, fue una... Había 105 eran trabajadores. 67 en conflicto, 100 y pico, y 67 en conflicto, y bueno, ahí trabajamos muy fuerte con el ministro Villegas, trabajamos con otros ministros del gabinete, trabajamos con la empresa y llegamos a un acuerdo y bueno, y pudimos hacer que... ¿Pero la empresa va a poder empezar a trabajar para que eso sea sostenible o va a tener que siempre tener la ayuda y el acompañamiento de los ministros para que pueda...? Es que el puerto de La Plata es un puerto maravilloso, la inversión, de La Plata, sí, Tecplata. Está, ¿no? Tecplata, es una inversión de más de 450 millones de dólares que va a cambiar todo el perfil productivo. Lo que ocurre es que se había hecho un puerto, se había hecho una inversión de 480 millones de dólares, ¿no? Y no se habían hecho las obras de logística, de infraestructura y de accesibilidad al puerto. Miren, esto es como si uno hace un spa en el piso 15 y 16 de un edificio, sin escalera y sin ascensor. De esto se trataba. Bueno, ¿en qué se hizo? Intervino el presidente de la Nación, intervino la gobernadora María Eugenia Vidal y ya están en los proyectos y ya han arrancado las obras para hacer toda la infraestructura, para garantizar la accesibilidad y la logística, para que el puerto realmente pueda ser competitivo y descartamos que eso va a tener un impacto en la región muy fuerte. Ahora, ministro, digamos, uno lo escucha a usted y no digo que parece que está todo bien, efectivamente, usted al fin y al cabo está repasando lo que han hecho, pero uno escucha a dirigentes de la oposición a este programa, han venido algunos ex colegas suyos en realidad de la gestión anterior, naturalmente que ocupan cargos o no, o opinan desde la oposición afuera, y dicen que poco menos que Macri efectivamente gobierna para los ricos, que no atiende las necesidades de los que menos tienen. Dan números de la cantidad de desocupados que hay o que se han perdido muchos puestos de trabajo. ¿Se perdieron muchos puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires? Nosotros no tenemos el registro ese.
y lo que sí tenemos registro es de cuánto, de cómo se asignaban los recursos. Digamos, un gobierno, digamos, cuando uno quiere ver si una gestión es progresista o no, debe ver cuáles los criterios de asignación de los recursos. Y acá el gobierno de María Eugenia Vidal ha privilegiado todo lo que es la inversión social, la inversión en salud, la inversión en infraestructura, dentro de infraestructura, lo que es la infraestructura social. Ahí están los números. Digamos, prácticamente se han duplicado todos los presupuestos de lo que es la asistencia directa, pero asistencia, digamos, para la inclusión, no asistencia para sostener el asistencialismo, es asistencia para poder, digamos, pasar esta situación. A mí realmente me sorprende que funcionarios de la gestión anterior realmente hagan algún tipo de crítica, porque han dejado una provincia devastada, una provincia quebrada, digamos, en todas y cada una de las áreas. Si quieren podemos analizar todas y cada una de las áreas de nuestro ministerio, pero fundamentalmente vayamos a las que más le duelen a la gente, como es la salud, la educación, digamos, todas las áreas de la asistencia social, realmente todo destruido, la infraestructura. Entonces realmente está bien, está bueno que nos critiquen, está bien, nosotros somos muy autocríticos y fundamentalmente decimos la verdad, no escondemos las cosas, cuando las vemos. ¿Se pudo reordenar el astillero Río Santiago? Usted hablaba recién que, porque el astillero se lo conoció este año por un episodio de corrupción o de irregularidades, digo, ¿ustedes pudieron ordenarlo, revisarlo en las cuentas y ponerlo en marcha? ¿Cómo está eso? Sí, bueno, el astillero realmente también va a haber un antes y un después, porque de ese astillero que apareció en los medios, donde se le había robado la identidad a las personas, de eso se trató. Sí, sí, para cobrar los sueldos. Claro, para hacer contratos falsos. Se le robó la identidad a las personas y se cobraban los sueldos de la gente. Ese astillero que hace 8 años está construyendo el Juan Azurduy y el Eva Perón para Venezuela y que nos trajo un problema que tuvo que viajar el presidente hace 2 meses, Ernesto Gaspari, porque estaba en condiciones el gobierno de Maduro de hacerle juicio a la provincia de Buenos Aires y al astillero. Ustedes fíjense qué cosa, ¿no? Yo creo que Maduro no debe estar en condiciones de hacerle juicio a nadie. Sí estaba en condiciones de hacerle juicio al astillero. Por incumplimiento. Por incumplimiento. Bueno, siempre hubo ahí uno que a veces no conoce muy de cerca, pero sí conoce la realidad o lo que se habla en ese tipo de cuestiones en la provincia de Buenos Aires. Siempre hubo especulaciones acerca de que a veces solían los trabajadores, un gremio muy fuerte, el de astilleros, demorar, nada más que para que no se cumplan con determinados plazos. Eso implica una sanción, abarata los costos y por ahí tienen algún acuerdo de esa naturaleza. Por supuesto que nosotros hemos trabajado muy bien digamos, ustedes trabajan bien con el gremio. Bueno, ustedes fíjense, llevamos 8 meses, digamos, con 3.500 personas en el astillero. No se produjeron suspensiones, pero concretamente tengo algo muy importante para plantearles en el astillero. Ustedes me dijeron que hacían 2 temas. Pusimos al astillero en línea de proveer a la Defensa Nacional. Estuvo en el astillero el ministro de Defensa, Julio Martínez, el jefe de la Armada, también fue el vicegobernador, y vino el CEO de la empresa Daewoo con el embajador de Corea y firmamos un preconvenio para que la empresa Daewoo le construya a la Armada Argentina un buque multipropósito que nunca tuvimos en la Argentina y que se va a hacer en el astillero Río Santiago. Esto era impensable. Era impensable que la Armada Argentina construyera un barco. Segundo, que Daewoo arriesgara a hacer un contrato con la Armada Argentina. Y tercero, que ambos dijeran, vamos a hacer un astillero. Esto es un reconocimiento, primero, un reconocimiento al astillero como empresa de la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente es un reconocimiento a la credibilidad, a la certidumbre, a la certeza y a la previsibilidad que le da el gobierno de María Eugenia Vidal. Una última pregunta política porque se nos termina el tiempo. Es inevitable que se lo preguntemos porque, primero, Elustondo fue el primer radical en integrar formalmente el equipo de gestión de María Eugenia Vidal en un lugar clave, digamos, al frente de un ministerio, más allá, por supuesto, de Salvador, el compañero de fórmula, con quien recorrió la provincia usted durante la campaña electoral. Cuando hubo algunos movimientos, que por ahí recambios en el gabinete, de lo que hablamos hace un ratito nada más, muchos especulaban, a los periodistas les encanta, sobre, bueno, trastabilla la relación, la alianza con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. También hay que decir que hubo algunas críticas formales de quienes ocupan cargos estratégicos en términos de la estructura partidaria en la provincia de Buenos Aires, para con la gestión de Vidal, que no se consultan algunas cosas, ese tipo de cuestiones. ¿Está sana la relación, digamos, dentro del Frente Cambiemos, por lo menos desde lo que usted puede decirnos, el radicalismo
¿Y el PRO en este caso? Yo creo que Cambiemos está más fuerte que nunca. Es una coalición de gobierno que está madurando en la gestión. Pero reconoce lo que yo le digo. Ha habido quejas, críticas. Sí, bueno, el propio Alfonsín la semana pasada aquí mismo ha dicho que no ha hablado mal, por supuesto, pero ha dicho que se sienten ninguneados. Bueno, digamos, evidentemente no es lo que sentimos nosotros. Nosotros decimos que, digamos, hay tres tipos de radicales, digamos. Hay algunos radicales que tenemos mucha pasión por la gestión y mucha voluntad de estar, y estamos contentos, somos parte del gobierno. Quizás haya algunos radicales que también con vocación de estar, de ocupar cargos, de tener un cierto protagonismo y no lo tienen, están afuera, contentos, pero también decimos que la inmensa mayoría de los radicales, aquellos radicales de a pie, aquellos radicales que tienen toda esa presencia en el territorio bonaerense, hoy se sienten muy contentos y muy felices de pertenecer a un partido que integra gobiernos y gobierna la provincia de Buenos Aires. O sea, esa crítica antes que de los dirigentes, antes que de los afiliados o del militante radical, es de los dirigentes políticos o de la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires. Digamos que podía ser una interpretación. Y respecto al tema del ministerio, debo decirte, fíjate cómo se presenta una cuestión. Si yo te digo que se produce una incorporación que nosotros, fundamentalmente, la gobernadora y el vicegobernador consensuaron, una incorporación de un hombre como Joaquín de la Torre, que realmente es un aporte muy importante al gabinete, y esto lo presentamos como el desplazamiento de un ministro. Bueno, es una forma de verlo. Si lo miramos de esta manera y decimos hay una reparación histórica en la provincia de Buenos Aires, se crea un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con todo lo que eso implica para la provincia, para el país y para su relación con el mundo. Y en ese ministerio la gobernadora le da la responsabilidad a ese ministro radical para que, en base a esos 8 meses de experiencia, arme esta propuesta y la conduzca. Pues bien, yo al menos me siento muy agradecido y muy halagado. Mi última pregunta, le doy unos instantes para que me cuente así brevemente y después lo charlaremos seguramente en otra oportunidad, su idea, ¿qué quiere crear un CONICET en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la idea de este Ministerio de Ciencia y Tecnología? Digo CONICET porque es conocido, sabe, uno dice CONICET y ya sabe de qué se trata. Aún en esto vamos a ser innovadores. A ver. Tecnología, ciencia, tecnología e innovación. Nosotros ya tenemos nuestro pequeño CONICET. La provincia tiene la Comisión de Investigación Científica y esto es poner en valor a la Comisión de Investigación Científica, que no es un pequeño CONICET, tiene más de 250 investigadores, 30 centros de investigación, centros que articulan con CONICET y SIC y universidades, con una presencia territorial muy fuerte. Entonces, digamos, precisamente esta decisión político-institucional de la gobernadora puede llevarse adelante en la provincia de Buenos Aires porque tenemos más de 20 universidades nacionales. Tenemos la Comisión de Investigación Científica, tenemos a las principales empresas de ciencia y tecnología, tanto públicas como privadas, en el territorio bonaerense. Tenemos aquí la empresa de YPF y el CONICET, que es una maravilla, digamos, para mostrar al mundo. En fin, tenemos una masa crítica muy, muy fuerte que es muy, muy necesario articularla y fundamentalmente hacer que la ciencia, digamos, que todo ese conocimiento, que todo eso que se genera, digamos, en nuestras universidades, en los institutos y demás, lleguen al territorio, que le den soluciones a la gente. Este es también otra asignatura pendiente de la ciencia, del sector científico, digamos, en que todo su trabajo llegue e impacte en el territorio con soluciones a la gente, a mejorar la calidad de vida de la gente, a dar soluciones en el territorio. Jorge Lustondo, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología por ahora, flamante y futuro ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias por venir esta noche acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, gracias, ministro. Ya volvemos.